Padre, muchas gracias por este día que nos das. Es un día de bendición, es un día de prosperidad, es un día de aprendizaje a tu palabra, es un día de instrucción. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro Maestro y aquí estamos. Gracias. Amén. Hemos visto los propósitos, adoración, hemos visto los propósitos de discipulado. Ahora vamos a ver otro propósito, que es la comunión, el compañerismo, más bien compañerismo, y vamos a iniciar un tema a ese propósito. ¿De qué trata el compañerismo? Ya que es un pilar importante de la iglesia, el compañerismo. Pues bien, hoy nuestro tema se llama comunión y compañerismo cristiano. ¿Qué es realmente la comunión y el compañerismo cristiano? Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos 2, 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como, ¿cuántas personas? 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bien, este pasaje de Hechos 2, 41 al 47 es el pasaje central que describe los propósitos que fueron practicados por los primeros cristianos, y este es el modelo a seguir. Este debe ser nuestro modelo. Aquí en estos versículos encontramos todos los propósitos que hemos mencionado o que están en la lista para seguir estudiando. Ya hemos avanzado mucho en el aspecto de la adoración, ya hemos visto también en el aspecto del discipulado. Aquí vamos a ver ahora el compañerismo cristiano. Bien, definición. La palabra comunión y compañerismo viene de la palabra koinonía, ¿ok? Koinonía. Y esta palabra koinonía significa tener en común. Fíjense bien, memoricen o capten las ideas. Koinonía significa tener en común. Y esta palabra, hay otra palabra que se relaciona, que es koinos. Y esta palabra koinos significa compañerismo y comunión. Entonces, al unir estas dos palabras, koinos y koinonía, es tener en común y compañerismo, ¿ok? O tener en común la comunión y el compañerismo. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que traduce por koinonía se pronuncia así: cavar. Cavar, no cavar de descargar, sino cavar, otra cosa que se refiera. Y esta palabra cavar significa unir y combinar. Son dos palabras o dos significados o dos palabras que definen esta palabra, cavar. Y se refiere siempre a grupos comunitarios, ya sea grandes o pequeños. Entonces, cavar significa unir o combinar
dentro de grupos comunitarios. En el Nuevo Testamento, el concepto de comunión se encuentra ante todo su expresión en el término koinonia, que es en griego. Este término indica la contribución concreta de una comunidad en las necesidades que se encuentra otra, para manifestar así el profundo vínculo de amor que los une. Entonces, el Nuevo Testamento, la definición o la expresión significa que pertenecemos a un cuerpo, una comunidad, y que esa comunidad se hace cargo o mira las necesidades de los otros, y para manifestar este vínculo de amor y comunión es que ayudan a los demás que lo necesitan. En el capítulo 9 y en el capítulo 13 de 2 de Corintios habla mucho al respecto. En el capítulo 9 habla pues de la contribución monetaria para ayudar a otros. En el capítulo 13 pues también habla al respecto. Bien, ahora, en el Nuevo Testamento, ya que estamos viviendo en el tiempo del Nuevo Testamento, el sustantivo koinonia, en la idea de comunión se incluye el compartir los bienes materiales. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, koinonia, en nuestra era, en nuestra actual vida, que estamos en el Nuevo Testamento, significa compartir los bienes materiales que tenemos hacia los demás. ¿Ok? Aunque aquí en este punto se ha abusado y se ha la gente se ha ido por otro lado, y por eso se escucha mucho y dicen, es que si tú te haces de los evangélicos, de los hermanos, ahí te van a ayudar y te van a dar casa y te van a dar coche y te van a dar quién sabe qué tanto, métete ahí y verás que te van a ayudar todo. Bueno, se ha mal interpretado, aunque sí realmente el pueblo de Dios mira la necesidad de la gente, así es como la expresión del amor hacia los demás, pero eso se ha ido a un extremo. No precisamente es eso, porque sí puede haber otros grupos religiosos que sí lo hacen con el interés pues de tener a las personas ahí adentro. Los misioneros que vienen de otros países o que vinieron de otro país hace tiempo atrás, hace varios años atrás, practicaron esa idea para ganar la gente, y les ayudaban y les daban despensas cada semana o cada mes, vamos a pensar, y la gente ya sabía que el primer domingo del mes va a haber despensas y les van a regalar cosas. Entonces la iglesia se abarrotaba y ay, gloria a Dios, ahora está lleno la iglesia. Sí, pero el siguiente domingo ya no vienen porque ya no va a haber despensas, solamente esa ocasión. Y así la gente se acostumbró o vieron esa idea y piensan que ir a la iglesia es precisamente para ir a recibir algo, porque los cristianos tienen el deber y el derecho de dar. ¿Ok? Así lo piensan, pero en realidad esa no es la idea total. Sí es verdad, si en nuestra comunidad, nuestra congregación, vemos personas que tienen necesidad, que sí realmente lo tienen por X causa, la congregación tiene la responsabilidad de dar un apoyo, ¿ok? Pero no es como lo que piensan, ¿no? En Romanos 15, 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Se fijan? Una vez que fue evangelizada, estas poblaciones que no eran judías, que es la labor del apóstol Pablo,
Estas ciudades, porque es otro país, Macedonia y Acaya, fueron contribuyentes y apoyaron a los hermanos de Jerusalén, la iglesia central, donde inició todo el movimiento del poder de Dios y de la evangelización. Trajeron ofrendas desde allá y vinieron a ayudar a los hermanos. Ese es precisamente en Romanos 15:26. Aquí es donde se expresa la palabra koinonía. Tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Este es koinonía. Amén. Ahora, cuando esta palabra koinonía se ve en forma de verbo, aparece varias veces en la Biblia y se presenta como koinoneo, traducido como comunicar o participar. Así también el apóstol Pablo amonesta diciendo: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe, es decir, comunique de toda cosa buena al que lo instruye. Y miren lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Ok? Aquí entra la palabra koinoneo, ¿ok? Que dice que significa participar, ¿ok? O comunicar. No por esto le estoy diciendo a ustedes que, como yo estoy diciendo la palabra, ustedes están obligados a hacer, no es tanto eso, pero según el apóstol Pablo da la instrucción y dice que cuando alguien te está enseñando la palabra, alguien que está dedicando su vida para ti, te está instruyendo como un discípulo, entonces dice: particípelo a él, hay cosas al que te está instruyendo. ¿Ok? Bien. La comunión, amados hermanos, el compañerismo cristiano, en los Hechos de los Apóstoles, allí vemos los efectos prácticos de la comunión con Dios como una expresión en el servicio en conjunto a los necesitados. Segundo libro de Corintios, capítulo 8, versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Fíjense bien que la iglesia de Corinto más adelantito, después de que tuvieron un recorrido en la vida cristiana, ellos querían participar y le decían al apóstol Pablo: usted dinos, nosotros queremos participar, queremos colaborar y queremos llevarle algo a los hermanos. Dinos, ¿sí? Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Qué bueno, así que hubiera hermanos que se ofrezcan, ¿sí? Que se ofrezcan. Pastor, ¿qué necesidad tenemos en la iglesia? ¿Hay alguien que podemos ayudar? ¿Hay alguien que podemos apoyarlo? Mira, vamos a traer alguna despensa para ayudar a aquellos que necesitan. Ahora, miren, cuando uno evangeliza casa por casa, ir a buscar a las personas, ahí muchas veces nos vamos a encontrar con personas que realmente pues tienen necesidad. Algunos porque la gente pues no quiere trabajar y quieren pues nomás vivir el aventón, ¿no? Bueno, y hay otros que realmente no tienen las posibilidades porque las puertas se les cerró, a lo mejor porque su educación secular no es muy alto y no pueden ingresar a un trabajo formal, y bueno, pues se mantienen en lo que pueden. Entonces, momentos o situaciones como esa, la iglesia puede colaborar y participar y hacer esa colecta. Aquí, como dicen en 8.4, aquí habla de colecta, de hacer una colecta. Entonces, la iglesia tiene la responsabilidad, y siempre y cuando pues que la gente no dependa precisamente de eso, pero la iglesia tiene la responsabilidad
de manifestar esa coinonía. En Hebreos capítulo 13, versículo 16, vemos lo siguiente. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Si ustedes se acuerdan, este versículo lo tocamos cuando estábamos viendo los frutos. Entonces aquí dice que de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque es un sacrificio que agrada a Dios. Entonces aquí habla de la ayuda mutua. Amén. Y hay ocasiones que los hermanos que venimos a la iglesia, aunque tengo un buen trabajo, tengo un buen ingreso financiero, llega un momento en que de plano, por cierta situación que se pasa en la vida, que pues eso como que se va y dice, ¿y ahora qué hago, no? Bueno, por los hermanos, aquí tenemos la responsabilidad, pues, de ayudar mutuamente, porque pues es nuestro hermano, ¿ok? Y hay ocasiones que aún así, la iglesia que estima a ese hermano, no importando si tiene o no tiene, le ofrecen una ayuda, pues, en su situación. Ok, siguiente, la coinonía es la participación y el compañerismo entre las personas. El término hebreo está relacionado con la idea de amistad y conocimiento profundo. Entonces, esto habla de que necesitamos conocer a la gente profundamente y ver su verdadera necesidad. Ok, ahora seguimos adelante. La clave de la comunión y compañerismo cristiano consiste en lo siguiente. Aquí tenemos una gráfica en donde podemos entender realmente cómo se forma el compañerismo cristiano. En primer lugar, el cristiano tiene que tener una comunión primeramente con Dios, como vemos esta línea que apunta hacia arriba. Esa es la comunión con Dios. Ahí es donde nace realmente la comunión y el compañerismo cristiano. Primero, nuestra comunión con Dios. Cuando esta comunión con Dios está bien establecido, entonces sucede la siguiente parte. Amén. Ahora, tenemos otra línea que es horizontal, ¿sí? Y está apuntando por los dos lados. Y eso significa la comunión de la congregación, dentro de la congregación y de las demás personas, ¿sí? Dentro y fuera. Es dentro y fuera. Entonces la base de la comunión entre hermanos, el compañerismo, debe de nacer de nuestra comunión con Dios. Si tenemos comunión y compañerismo con Dios, entonces van a ser la comunión y el compañerismo entre los hermanos y entre la gente. Entonces, en primer lugar, nuestra comunión debe ser espiritual, es con Dios. Y hay un versículo, a lo mejor vamos a tocarlo más adelante, dice: si tú no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Así hace la pregunta. Si tú no puedes amar a tu hermano que lo ves, ¿cómo puedes amar a Dios que lo ves? Bueno, pues nuestra comunión espiritual es primeramente con Dios. Debe estar bien establecida. La iglesia completa, total, debe aprender y de tener en mente su comunión con Dios. Una comunión con Dios de verdad, allí van a ser la comunión horizontal. Salmos 25:14, encontramos la siguiente información en referencia a la comunión del cristiano o el discípulo con Dios. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Cuando tenemos comunión con Dios y nuestra relación es con Él, de pronto Dios va a poner su corazón en nuestro corazón para poder
poder amar a la gente que nos rodea. ¿Ok? Si tú tienes una comunión con Dios profunda, Dios te va a poner su corazón cómo siente Dios y cómo mira este país. Cómo mira este país y cómo están las cosas. Y tú, en lugar de criticar, en lugar de murmurar y decir, no, pues es cierto, es la verdad, y acá y el otro, en lugar de eso, doblas tus rodillas y dices, Padre, ten misericordia de mi país, ten misericordia de nuestras ciudades, ten misericordia de nuestras autoridades. Por favor, Dios, mira nuestros gobiernos. Señor, sabemos que tú gobiernas, eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores de todo el planeta. Pero mira nuestros gobiernos, por favor, interven. ¿Me estoy explicando? Porque dice, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Ok? A los que buscamos a Dios es los que va a hacer conocer y nos va a hacer conocer a nosotros el dolor de su corazón. ¿Cómo él siente? ¿Cuál es su sentimiento? Y vaya que ningún país está exento de que ofenden a Dios a lo bárbaro. Y Dios se entristece y pone esa tristeza en su corazón para interceder por ellos. Proverbios, capítulo 3, versículo 32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Se diga? Fíjese cómo a quién busca Dios. Si tú eres justo por la sangre y la justificación de nuestro Señor Jesucristo, y tú caminas en ese camino, Dios te va a buscar. Dios te va a buscar. Y Él va a desear tener comunión contigo, estar allí contigo. Es cuando decimos, Dios me habló. Yo escuché la voz de Dios. Y yo sentí cuando leí la palabra, yo sentí que me estaba hablando Dios. Esa es la comunión de Dios a nuestras vidas. ¿Sí? Esa comunión es la que perdió Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios venía allí con ellos. Tenían comunión y compañerismo. Allí no sabemos qué tanto sucedía, o Dios les hablaba, o qué hacían realmente Adán y Eva, pero tenían comunión y se la perdieron. Se perdió esa comunión, pero gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo fue restaurada esa comunión y ahora nosotros podemos disfrutar de esa comunión con Dios. Hay momentos en nuestras situaciones difíciles y cuando Dios viene nos da paz y tranquilidad, nos da serenidad y nos da confianza y decimos seguiré y caminaré porque Dios está conmigo. Ok, en el Nuevo Testamento se enseña que la comunión de los creyentes es con el Padre. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se fijan? Esa debe ser nuestra comunión. Pero mira, lo que vamos a encontrar en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Dios ha sido fiel y Él nos llamó, Él te salvó, Él te trajo a esta congregación, Él te trajo a este pueblo, esta familia, para que tú tengas comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Miren lo que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Así que, antes de desarrollar tu comunión con
con el cuerpo de Cristo, con las personas que son de Dios, que son tus hermanos en la fe, y los que no lo son, comienza con nuestro compañerismo con el Padre, con el Señor Jesucristo, su Hijo, y con el Espíritu Santo. Y cuando tenemos comunión con estas personas divinas, con esta divinidad, entonces Dios pone en nuestro corazón el amor hacia los demás, que es hacia los lados, ¿ok? Pero primero es vertical, hacia arriba. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, vemos lo siguiente: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Aquí encontramos ahora que la sangre y el cuerpo del Señor Jesús se revela a través de nuestra comunión con los hermanos, ¿okay? Entonces, concluimos esta parte. ¿Cómo puede nacer en nuestro corazón la comunión y el compañerismo entre la familia de Cristo y hacia afuera? Es a través de nuestra comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ahora continuemos. La comunión de la iglesia primitiva nos va a enseñar y nos va a dar una pauta. Regresemos nuevamente. Hechos, capítulo 2, en el versículo 42. 2:42, y miren lo que vamos a encontrar ahí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que antepone. Fíjense bien, eso es lo que antepone. Luego, en la comunión unos con otros. Esta palabra comunión es la palabra koinonía, ¿ok? Y dijimos que la palabra koinonía no solamente es decir, hermano, yo te amo y Dios te bendiga, la pura victoria. Esa expresión de amor y de compañerismo se expresa a través que en los momentos difíciles yo estoy ahí para expresar mi amor y mi compañerismo, que yo le amo. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice aquí: en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora avancen el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es decir, todos sus bienes materiales lo tenían a la disposición a los demás, a los necesitados. Esto se ha perdido totalmente. ¿Ok? Esto se ha perdido, no lo hay, porque cada quien busca lo suyo, cada quien protege lo suyo, nadie puede decir, aquí yo lo dispongo. Una ocasión alguien dijo, cuando yo tenga mi automóvil, yo lo voy a poner a disposición de los hermanos y los puedo llevar y los puedo traer. Ay, gloria a Dios, qué bueno. Y cuando tuvo su automóvil, ya no quiso, y dice, no, pues a mí me lo maltratan, y la gasolina y el otro. Bueno, pero tú dijiste ese día que cuando lo tenías, ¿verdad? Bueno, pero olvídate pues, ok. Pero aquí la iglesia modelo, que es de la iglesia modelo de nuestros tiempos, dice que tenían las cosas en común. Amén. Por eso, las congregaciones tienen las posibilidades y los recursos, en lugar de disponer pues de los vehículos de los hermanos y todo, en algún momento se disponen, ¿ok? Entonces lo que hacen es adquirir un vehículo para transportar, ¿ok? Que es de la congregación de la iglesia, para transportar a los hermanos. Pues ese es como una solución a una situación, ¿ok? Pero es más glorioso que lo que yo tengo, lo dispongo y lo pongo al servicio del Señor. Amén. Lo que Dios nos ha dado, en este caso nuestro vehículo, que Dios nos ha dado, porque yo estoy seguro y convencido que Dios nos ha dado. Dios no lo adquirí por mi propia fuerza y por mi propia inteligencia y porque yo creo el 100% que fue Dios, porque no fue fácil
y lo hemos puesto al servicio de la iglesia, ¿ok? Y ha servido para como transportar, ha servido como de Uber, como de taxi, ha servido como para cargar las cosas. Cuando nos cambiamos de un lugar a otro, ese vehículo ha servido para transportar y va todo cargado por dentro y por todos lados, cargadito para transportar cosas. Todo lo que se podía, todo este equipo que ven, lo ha transportado. Y cuando nos mudamos para ese lugar, otra vez de allá para acá, fueron bastantes viajes, y también todas las sillas, o más bien todas las cosas que están aquí lo traímos, y ese vehículo lo teníamos en la casa de ustedes y de Dios. Le ha servido a Dios, y dijo, Señor, pues ese es tu vehículo, ahí está. Y lo hemos puesto a la disposición, y ha estado a la disposición de la iglesia, y tanto en aquel tiempo y este tiempo, nadie nos puede decir, es que usted nunca nos ayudó, nunca nos dio un rey, nadie puede decir, porque lo hemos puesto, y todas las veces que sea necesaria, ahí está. Versículo 25, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto es de alto nivel, hermanos. Esta vivencia, esta vida, esta expresión de la iglesia de los primeros tiempos es una expresión de alto nivel. Nada más dice, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Ok? Es decir, las personas que realmente lo necesitan, que realmente necesitan esa ayuda, a ellos se les ministra este apoyo. Pero esto para hoy en día, esto es bastante difícil, es bastante complicado, es bastante como decir, yo vendo mi celular y lo traigo aquí. No, pues, mi celular no, mi casa menos, porque no puedo vivir, ¿sí? Probablemente estos brothers tenían más de una casa y dicen, bueno, ¿y para qué quiero tener 3 o 2? Mejor hay que venderle que ponerles con el Señor, y yo tengo mi casa, con eso me quedo, ya para qué, ¿no? Pero hoy en día tanto hermanos y como no hermanos, lo que quieren es acumular riquezas. Si tiene uno, dice, yo quiero tener otro, y si tengo un vehículo, yo quiero tener otro vehículo, ¿no? Pero pues no se trata de eso, porque algunos dicen, es que si yo tengo 3 terrenos, en un momento de necesidad lo vendo y cubre mis necesidades. Bueno, tiene alguna razón, ¿sí? Pero, y si Dios está siempre contigo y no tienes necesidad, y Dios te lleva, te vas con el Señor, o sucede el arrebatamiento, por eso es la Biblia que estemos contentos con lo que tenemos. Nosotros, en lo personal, Dios nos dio una casa, un terreno, un lugar. Y realmente, si usted me pregunta y dice, oye pastor, ¿usted no quisiera comprar otra casa? Yo le diría que no. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo tengo una casa y ahí pues estoy bien. Alguien me dijo hace tiempo, oye pastor, porque fue pues a mi colonia, que no está tan bonita, ni tampoco la calle está tan bonita. Y me dijo, oiga pastor, ¿usted no tiene idea de cambiarse a otro lugar donde esté bonito y pavimentado y todo? Le dije, no, porque esta casa tiene todo lo que yo necesito. Y si yo compro otra casa en otro lugar que va a ser más pequeño, no voy a tener todo el espacio que necesito y no va a llenar mis necesidades. Y aquí llena y satisface todas mis necesidades, y prefiero no cambiarme, y aunque esté feo, aquí estoy bien y disfruto la paz del Señor. La comunión, hermanos, se desarrolló en torno a Cristo y se desarrolló precisamente en la comunidad de la iglesia primitiva, ¿ok? Y regresamos en el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Allí es una clave.
en la comunión unos con otros. Ahí es la koinonía, ¿ok? Esta expresión toma un significado eclesiológico, es decir, dentro de la iglesia. Esta habla dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana, ¿ok? Dentro del pueblo y la familia cristiana. La comunión implica una pertenencia mutua de los fieles en que son considerados como miembros los unos de los otros. Amén. La gente que es fiel en la iglesia y que consideramos que es nuestra familia y que los vemos siempre aquí, si vemos que le pasa algo, nos duele y nos preocupa, ¿sí? Nos duele y nos preocupa y le decimos, hermano, ¿qué puedo hacer yo para ayudarte? ¿Qué hago? ¿Qué quieres que yo haga? Porque sientes ese dolor y esa necesidad y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo podemos ayudar? Eso es lo que significa, lo que estamos leyendo aquí, la koinonía, ¿ok? La koinonía también es la dimensión fundamental de la comunidad. La comunidad primitiva sabe que ella es la nueva comunidad del antiguo Israel. Es decir, a partir de Cristo vino la división, o no división, sino que el tiempo ahora diferente, y que la koinonía del Nuevo Testamento es como la expresión del Antiguo Testamento, pero con un significado ahora aún más profundo. Cada uno de los miembros de la comunidad tuvo su lugar y su misión específica. Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se fija? Que el Señor Jesús cuando vino no vino para que nosotros, sino que Él dio su vida sirviendo. Pero pues eso sucedió para redimir al hombre, la humanidad. Y hay un coro que por mucho tiempo se cantó, todavía se canta en las iglesias pentecostales, y ese coro tuvo mucha presentación, y dice: estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. ¿Y lo que dice? Estamos todos reunidos en la mesa, y dice: es Cristo quien va a servir. Pero esa parte nosotros estamos analizando hace poquito, porque lo escuchamos y se nos hizo como no correcto, porque mira, que convenencieros. Señor, nos reunimos y tú sírvenos, ¿sí? Estábamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Pues no, la iglesia somos los que vamos a servir al Rey, ¿ok? Pero aquí está hablando porque es la parte de la redención que Él iba a hacer a la humanidad, dando su vida, ¿ok? Nos sirvió dando su vida, por eso dice aquí, para dar su vida en rescate por muchos. Ese fue el servicio que Él nos brindó a nosotros y al mundo. Pero de allí después en adelante nosotros somos los siervos, somos los servidores. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. La única cualificación que se exige de los miembros de la comunidad es una voluntad de servicio que tiene como raíz y como término el amor que tenemos a Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Se fija? ¿Se fija que aquí ya no dice que es Cristo quien va a servir, sino que nosotros, que nos amemos unos a otros entrañablemente, no de palabras, no de la boca hacia afuera, sino del corazón? Y cuando se hace del corazón es que es para servir. Mismo Primera de Pedro
capítulo 2, versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Y mira las características: compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Capítulo 4, versículo 8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, el tema de fondo, todo esto de la comunidad cristiana o de una congregación es la koinonía. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios es que nosotros amemos nuestra congregación, amemos a los hermanos y aprendamos a amar a la gente que nos rodea, la gente que podemos tener contacto, ¿de acuerdo? Ok, la comunión o la comunidad crece cuando esto se ve. Cuando esto se realiza, la comunidad comienza a crecer y dicen, sí, es verdad, lo que ellos dicen es la verdad, y yo creo ahora, yo quiero creer en Cristo, yo quiero ser parte de esa familia, y yo quiero hacer algo por este mundo que está pues en una situación difícil. Regresamos nuevamente a Hechos, capítulo 2, versículo 41, y ahí es donde vemos lo que ya habíamos leído. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Un crecimiento explosivo de un día a otro. ¿Ok? Pero ese crecimiento explosivo nació porque los discípulos estuvieron orando y a lo mejor ayunando durante 10 días esperando la venida del Espíritu Santo. Orando, intercediendo, gimiendo, adorando a Dios. Y cuando llegó el momento y el Espíritu Santo vino hacia ellos, allí hubo una explosión demográfica de creyentes o de cristianos que creyeron en Cristo. Ahora, vamos al capítulo 5 y en el versículo 14 y encontramos lo siguiente: y los que creían en el Señor aumentaba más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Se fijan? Aquí ya no están mencionando los números, porque a lo mejor ya rebasó la cantidad y dicen, ya estamos rebasados de cantidad, nomás apúntenle que se comenzó a congregar mucha gente. Dice gran número. Era multitud de los que creían. ¿Ok? La coinonía de la comunidad está animada por un aspecto creativo. Y por ejemplo, lo vemos allí en Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Se fijan? Por eso estamos viendo que el libro de los Hechos es el modelo de la iglesia del siglo XXI. Ok. Y vamos a encontrar también que es una comunidad que ora. No es el individuo que ora, sino que es la comunidad de los hermanos la que conscientemente ven su propia necesidad y ven su propia comunión con Cristo y con los hermanos, y se hace una comunidad de oración. Estábamos hablando el miércoles, que la iglesia ha perdido una práctica que debe estar, y es la oración y el ayuno colectivo. ¿Sí? Podemos orar y ayunar de manera individual, y lo hacemos, y se debe hacer. Es parte de tu vida cristiana, es parte de tu devoción personal, pero también debe ser parte
de la iglesia en conjunto. Y necesitamos orar, necesitamos ayunar. Y eso es lo que falta. Y aquí en la iglesia, la primera iglesia, o el comienzo más bien de la iglesia de Cristo, su comunión, su koinonía, no es solo de amarse y sufragar ciertas necesidades, sino que también se reunían para orar y para ayunar. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que implementar a nuestra vida cristiana y a nuestra vida en congregación. Avanzamos. ¿Cuándo se entra a esta dinámica de koinonía? ¿Sí? El creyente entra a formar parte de esta comunidad a través cuando entramos precisamente en la comunidad, ¿sí? Cuando ingresamos y nos aceptan y somos parte de la comunidad, ¿de acuerdo? En ese momento nosotros estamos preparándonos precisamente para llevar a cabo esta comunión, esta koinonía. Hechos 8:17. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. ¿Se fijan? Está dentro de la koinonía y la comunión, ¿ok? Y aparte de eso, se vive de la ley del amor. 1 Corintios, capítulo 13, en donde está una explicación extensa respecto al amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Se fijan? El capítulo 13, si tú lees el capítulo 13, vas a encontrar la expresión máxima acerca del amor. Y todo según el don que hemos recibido, lo ponemos como parte de la edificación del cuerpo de Cristo. 1 Corintios, capítulo 12, en el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿ok? Es decir, la comunidad, no todos vamos a tener el mismo don, el mismo llamado, la misma asignación, porque somos un cuerpo, y uno va a ser mano, otro va a ser ojo, otro va a ser boca, y no vamos a ser todos boca, porque imagínate, ¿sí? Entonces significa que todos somos importantes y todos podemos colaborar y todos tenemos algo que hacer dentro de nuestra comunidad cristiana y también afuera, ¿ok? No solo adentro, sino afuera. Pero allí en la Biblia habla, dice primero empiecen con lo de adentro y luego extiéndense para afuera. La estructura de la comunidad se reconoce en ella a través de los ministerios que hay dentro de ellas, como por ejemplo encontramos Efesios capítulo 4, versículo 11, dice lo siguiente, si usted no ha leído este versículo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿ok? Entonces la comunidad, la iglesia Dios lo puso y lo puso completo, ¿ok? Que de todos debe haber, de todos debe haber. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, miren lo que vamos a encontrar aquí. Aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etcétera, etcétera. Si seguimos leyendo, vamos a encontrar lo mismo. Entonces, amados, no debe ser causa de envidia cuando mi hermano tiene un don espiritual que yo no lo tengo. Dios me dio un don diferente que mi hermano, y a mi hermano tiene la responsabilidad de ministrar o administrar ese don para la edificación del cuerpo y hasta conmigo mismo, ¿ok? Para edificarme a mí. Y lo que yo tengo es para edificar a mi hermano. Entonces la congregación o la iglesia, el cuerpo de Cristo, no debe tener envidia de los otros porque no tienen lo que el hermano tiene, ¿ok? Amén. Y a veces
Por lo regular, por naturaleza del ser humano, siempre quiere tener algo que sobresalga, alguien que pueda admirar. Pero hermanos, hay dones espirituales que no se ven, ¿sí? No se ven. Por ejemplo, el que recibe el don de la intercesión, ese casi no lo ven. Y tampoco se para aquí y dice, yo tengo el don de la intercesión, me voy a interceder, y aquí miren cómo oro. No, ese hermano, esa hermana es la que se encierra en su casa, en un cuarto, o viene a la iglesia y dice, pastor, yo quiero un lugarcito donde quiero orar a solas. No, nadie lo ve. Pero por naturaleza el humano siempre quieren buscar algo que se ve. Ok, si tengo algo que se ve, es mucha responsabilidad. Y si tengo algo que no se ve, gloria a Dios, pero soy importante y soy parte del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Por ejemplo, nuestra mano, tenemos 5 dedos y tenemos uno pequeñito, ¿sí? Tenemos uno pequeñito que le llaman el meñique. Y uno dice, pues este dedo está muy pequeño y como que no sirve mucho. No, pero quítatelo y verás que sí te va a hacer falta, ¿sí? El oído que no se ve, pues no se ve porque tengo el cabello. Sí, quítatelo y verás que sí te va a hacer falta. Los cristianos, hermanos, necesitamos relacionarnos para crecer, no para pelear, no para competir, no para ser rivales. Los cristianos, los hermanos, la iglesia necesita relacionarse para crecer. Cuando la congregación es un poco grande, a veces la misma gente hacen grupitos y hacen su grupito aquí y otro grupito por allá, hay otro grupito por acá y ese es su círculo social. Y a veces cuando se juntan y se unen y dicen, yo quiero invitarte a un café, vamos a cenar y comer juntos, pues qué padre, ¿no? Pero muchas ocasiones, si no tienen la madurez y la instrucción y la enseñanza acerca del compañerismo cristiano, ¿saben qué es lo que hacen? Se reúnen ahí ese grupito y dicen, no, fíjense que el grupito, mira que hermano, no te juntes, no te platiques con él porque no, ese es bien malo y quién sabe qué tanto, y ya te fijas el pastor y los ancianos y los que cantan ahí, no nacen, no sé por qué están ahí, no nacen, no, y comienzan a tijerear, como dicen, ¿no? Y a veces quieren cenar tacos de pastor, ¿sí? Pero realmente la coinonía, el compañerismo y la comunión es relacionarse para crecer. Yo quiero que lo escuchen bien y lo tengan en mente y se le quede allí grabado, cincelado en su mente y en su corazón para los próximos años que vienen. Deben de pensar eso, ¿de acuerdo? No crecemos aislados de los demás, hermanos. No somos solitarios. Nos desarrollamos en el contexto del compañerismo de unos con otros. Y nadie puede decir, yo no voy a la iglesia y no pertenezco a ninguna iglesia. Yo soy feliz aquí porque el Señor Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y yo, ¿para qué quiero una iglesia y para qué quiero un pastor? ¿Y para qué quiero hermanos? Nomás son problemáticos. Ningún cristiano puede crecer aislado. Nadie, ni en la misma naturaleza, están aislados, se necesitan unos a otros. Eso se encuentra una y otra vez en el Nuevo Testamento, como por ejemplo Hebreos 10, versículo 24 y 25, que a lo mejor ya lo habíamos leído más de una ocasión, pero miren lo que dice. Y considerémonos unos a otros para estimularnos el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Se fija? La intención de Dios, hermanos, es que crezcamos como una familia. Y a veces las familias hay problemas, ¿ok? Y miren, les voy a decir una vez, desde ahorita. Cuando la iglesia se compone por familias, por matrimonios y... Ahora, si un matrimonio
y una familia que viene a una iglesia o va a una iglesia, y si esa familia tiene conflictos interiores, conflictos internos como familia, ese problema, ese conflicto lo van a traer aquí y van a causar lo mismo. Entonces por eso requiere la sanidad y la buena relación de las familias. ¿Ok? Esa parte lo compartí en la ciudad de Guadalajara en una ocasión, y necesitamos familias saludables para tener una iglesia saludable. Las relaciones, hermanos, escuchen bien, son el pegamento que mantiene conectada a la gente de la iglesia, pero las relaciones juegan un papel aún más importante a las personas hacia la madurez. Son absolutamente esenciales para el crecimiento espiritual. ¿Ok? Entonces las buenas relaciones es el pegamento que hace vínculo el uno con otro. ¿Pueden decir amén? Amén. El cerebro, nuestro cerebro que Dios nos dio, tiene millones y millones de neuronas, ¿sí? Completo y tan poderoso, por decir así, que para comunicarse de una neurona a otro se hacen vínculos, se relacionan, hay como unos especie de cablecito, se llaman axones o dendritas, ya me acordé, dendritas o axones que conectan de una neurona con otro, y mientras más relacionado está, mientras hay más nuevas conexiones, la persona, su cerebro funciona mejor. ¿Ok? Y cuando una persona adulta viene a Cristo, ya su cerebro está programado y ya tiene sus conexiones hechas, y por esa razón mucha gente no puede cambiar, porque necesita entonces volver a hacer nuevas conexiones, una nueva red de comunicación, para que la programación anterior mundana se va limpiando. Por eso dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que la transformación de un discípulo comienza con la renovación de su mente. Y si su mente no se renueva, no hace esa nueva red y esas nuevas conexiones de la nueva vida en Cristo, entonces no cambia. ¿Por qué hay cristianos que no cambian? Porque no ha cambiado su mente. ¿Ok? La Biblia nos enseña que la comunión no es algo optativo para los cristianos, es un mandamiento, hermanos. ¿Ok? Es un mandamiento que la comunión de la iglesia entre los hermanos se lleve a cabo. Los cristianos que no están conectados en una relación de amor con otros creyentes están desobedeciendo los mandamientos de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta a usted entre semana de mandarle un mensaje a alguien? Dice, hermano, Dios te bendice, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna necesidad que yo voy a orar? Porque al rato voy a orar y llega mi momento de oración y quiero orar, quiero saber tus necesidades. Algo está pasando contigo. Y cuando alguien, como siempre sucede, que no vienen a la iglesia por un domingo, 2 domingos y hasta 3 domingos que no se presentan, alguien tiene que interesarse por ellos. No les tira a su casa. Tenemos el equipo, la tecnología. Oye, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Estás enfermo? ¿Andas fuera? ¿Qué te pasó? Te extrañamos. Este domingo, el pasado también. Quiero saber algo de ti. ¿Qué puedo hacer por ti? Eso se llama comunión. Se llama buena relación. Y también sucede que a través de toda esta tecnología hacen complot y hacen grupitos y hacen tantas cosas. Pero lo que la Biblia enseña es todo lo contrario. Y yo les quiero enseñar desde ahorita todo esto y que lo tengan en mente, en su corazón, porque es un mandamiento del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Estamos acabando. Me falta como 1 hora más o menos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros,
y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Se diga? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es decir, cuando andamos con Dios y nuestra comunión está bien con Dios, mi comunión con los demás va a estar bien. ¿Amén? Amén. Si mi comunión con Dios no está bien, mi comunión con los demás no va a estar bien. Y son los que causan problemas. Y ya lo hemos vivido. Y bueno, es bastante difícil que no suceda otra vez. Pero por eso estamos instruyéndonos en la palabra. La prueba, hermanos, que caminamos en la luz es la comunión. Si usted no tiene comunión con otros creyentes de manera regular, debe preguntarse seriamente si está caminando en la luz del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos ¿a quién? A los hermanos. Y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Qué tremendo, ¿no? La calidad de mi relación con Cristo se puede ver en la calidad de mis relaciones con los demás creyentes y de mis hermanos. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es lo que le dije hace rato. Y llegamos precisamente. Si la comunión con un hermano se encuentra interrumpida, nuestra adoración no tiene valor. Cuando los hermanos están en pleitos y en conflictos y vienen a la iglesia y se mantienen lo más distante que se pueda, pero cuando se miran, pues no se miran bien. Imagínate, vienen con esa actitud. Dice que su alabanza a Dios y su relación con Cristo está interrumpido, y lo encontramos en Mateo. Estamos terminando Mateo capítulo 5, versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, se refiere a tu adoración, tu alabanza, tu acción de gracias, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Se diga? Un cristiano no puede estar en comunión con Dios y enemistado con los demás creyentes o los demás discípulos al mismo tiempo. ¿Me escuchó? Un cristiano no puede estar en comunión con Dios y enemistado con los demás hermanos al mismo tiempo. Muchos cristianos no saben relacionarse con los demás. Necesitan aprender habilidades relacionales, desarrollar relaciones duraderas. Y está hablando de la comunión, porque estos temas yo ya lo di en tiempos pasados, precisamente hablando de los propósitos. Y lo dimos ahí. Yo tengo varios temas enlistados que preparamos a la gente, nos instruimos precisamente cómo mantener el compañerismo de buena manera como hermanos. Y aún así, muchos y varios se descarriaron y se fueron por su propia cuenta. Ok, en conclusión o en síntesis, se puede afirmar que koinonia significa en el Nuevo Testamento una manera de vivir, una relación con Dios y con los hombres, que es la característica de la colectividad cristiana. La iglesia necesita emprender y sustentar una excelente comunión y compañerismo con los demás cristianos de su congregación. Para esto debe vincular en su comunión con Dios. Entonces yo les invito, les instruyo en la palabra del Señor, que si usted quiere tener buena relación con sus demás hermanos, debes de comenzar con tu relación con Cristo, ¿ok? Una buena relación con Dios, el resultado es una buena relación con los demás, y esto ayuda al crecimiento espiritual y la multiplicación de la iglesia. Mira nomás qué clave. Imagínense nada más si vamos a traer toda una colonia, un fraccionamiento a la iglesia, y nos encuentran aquí peleándonos, indiferentes, y todo, ¿no? Pues así, bueno, ¿dónde me metí? ¿Quiénes son los que me invitaron?
¿O dónde me invitaron estos? Están bien mal. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos un compromiso entre unos con otros. Amén. Si en algún momento yo personalmente les llegar a ofender involuntariamente o algo que les lastime, no lo haga, venga conmigo, pastor. Yo creo que tal vez no se fijó, pero me sentí lastimado por esto y por esto, y hay que sanar esas relaciones, ¿de acuerdo? Y si usted comete errores contra mí, contra la pastora, contra alguien de la iglesia, yo tengo la responsabilidad de sentarme contigo y ver esta situación. Así que estemos abiertos unos a otros, porque somos una familia, hermanos. Tenemos un solo Dios, un solo bautismo y un solo espíritu. Esa es nuestra iglesia, y el objetivo pues es crecer, pero necesitamos poner las bases, hermanos, ¿ok? Poner las bases, y que nosotros entendamos profundamente los propósitos como iglesia, que son nuestras columnas, son nuestra plataforma, y cuando vengan los demás puedan ver eso, y ellos van a sentir ministrados y edificados, y también a ellos se les va a enseñar todo esto para que se siga manteniendo este estilo de vida. Levanta su mano al Señor. Padre, gracias damos en este momento por tu presencia y por tu palabra. Gracias por instruirnos, y te pedimos perdón por todas las veces que hemos fallado, por todas las veces que no hemos mantenido una comunión contigo, y nuestra comunión con los demás, Señor, se afectó. Perdónanos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Tú eres nuestro instructor y estás con nosotros. Señor, ayúdame, enséñame a amar a mis hermanos, y que mis hermanos puedan amarse unos con otros, y aún amarme a mí también. Gracias, Espíritu Santo, te honramos. Amén. Dios les bendiga y digan amén fuertemente.